Estamos de regreso con nuestra sección informativa. El día de hoy hablaremos de un tema muy relevante, el embarazo no planeado, por lo cual nos acompaña la licenciada Maricruz Valderas, profesora de la Universidad Tecnológica Internacional. Licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Para comenzar, platíquenos un poco de su trayectoria profesional. Bien, de formación profesional soy licenciada en Psicología Social, pero tengo experiencia en otras disciplinas de la psicología, como es la psicología clínica, la psicología laboral y la psicología criminal. Excelente. Y bueno, para comenzar el tema del día de hoy, díganos, ¿cómo se define el embarazo no planeado? Bueno, para empezar a definir, quiero hacer mención de que es un tema muy delicado y en el cual hay que ser muy cuidadosos durante el uso de las palabras. ¿Por qué te menciono esto? Porque es una problemática social, pero también es una problemática individual. Como tal, el embarazo no deseado es un embarazo en un momento poco favorable, ¿sí? Es decir, puede ser en un momento en el cual no ha sido esperado ni deseado, porque hay que hacer una marca ahí en que son cosas diferentes, no desear y no planear. Ok. Tal parece que el embarazo no deseado no tiene un rango de edad. Entonces, hoy en día se da mucho los embarazos en los adolescentes. ¿A qué se debe esto o por qué cada vez es más frecuente? Mira, son muchos factores, pueden ser factores endógenos y exógenos. Entonces, en este caso te puedo mencionar algunas o que al menos socialmente se consideran un poco más relevantes, como lo es el mal uso de la información, el mal uso de métodos anticonceptivos, el refugio emocional, una falta de comunicación y la curiosidad. Haciendo mención a todo esto, puedo decirte que todos tenemos información sobre métodos anticonceptivos. Sabemos nombres, sabemos uso, efectos, etc. Pero, ¿qué pasa si haces mal uso de esa información o la información que tienes es incorrecta? Ahora, aquí también hago un espacio, o bien decimos muchas veces un paréntesis, porque también influye mucho la presión social y el contexto en el que se desarrolle una persona. Tiene que ver con los valores que te inculcan en casa y también la forma en la cual tú te estás desarrollando. Es como un círculo en donde te estás moviendo. El mal uso de los anticonceptivos, puedes saber cómo utilizarlos, pero hay momentos en los cuales te alejas un poco y se te olvida. Un refugio emocional, ¿por qué lo considero por esto? Porque es un proceso un tanto complejo en el cual entra una parte afectiva, una parte química, me refiero a neurotransmisores, serotonina, dopamina, adrenalina, y es un momento tan placentero o tan bonito en la parte afectiva que te sientes refugiada y a lo mejor actúas de una manera irresponsable. Sí, ahora, y aquí obviamente también tiene que ver mucho la comunicación, es decir, qué tanta confianza tienes para relacionarte o bien para decirle ciertas cosas a la persona con la cual estás compartiendo ese momento. Finalmente, no puedo decirlo en general, pero sí es una parte de irresponsabilidad muchas veces. Hablando de ese tema, ya que el embarazo no planeado es algo muy delicado, ¿por qué o cómo es la mejor manera de hablar sobre este tema con sus hijos? ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, la mejor manera es hablarlo de una manera pasiva y libre de tabús. Lamentablemente, como sociedad, recordemos que hay diferentes clases sociales, es una sociedad, diferentes clases. Y el tema es el mismo para todos. ¿Cómo hay que abordar estos temas? Hay siempre que adecuar mucho lo que nosotros vamos a decir, de acuerdo, y a quién se lo vamos a decir. Es decir, tener muy en cuenta cómo y qué es lo que quieren saber o qué quieres enseñar. Si nosotros hablamos en general, pues va a ser a la mejor información que ya te proporcionaron en la escuela, pero sí es muy importante tomar en cuenta esto. En primer lugar, adecuar la información de acuerdo a la edad que estamos tratando, en este caso a papás, a la edad de tus hijos, a profesores, a cualquier persona que tenga dominio sobre el tema, es decir, qué sí puedes saber o qué sí puedes comprender. Es importante saber eso, en el cual que todos tenemos una capacidad amplia de comprensión, pero no todos digieren la misma información. Entonces, adaptarlo, obviamente tener la información correcta, porque una cosa es, llegan y te preguntan, pero ¿qué pasa si tú contestas de acuerdo a lo que tú crees que sabes? Hay que tener cuidado en eso y obviamente liberarnos de todas esas cosas como que nosotros llamamos tabús, y se los mencioné al inicio, en que es malo, en que, claro, exponer riesgos y consecuencias, pero sí generar alerta en los chicos. ¿Para qué? Para que tengan, el día que ejerzan su sexualidad o que tengan la iniciativa
de comenzar con alguien, con alguna persona, sea de la manera más responsable. Bueno, como usted nos los manifiesta, es importante hablar sobre el tema de sexualidad con nuestros hijos en la etapa de la adolescencia, pero va a ser dependiendo a las edades, a las etapas que tengan, porque no es lo mismo lo que le hablemos a un adolescente de 12 años que a uno de 18. Ahora bien, es importante la protección física, pero ¿qué hay de la protección emocional? Esto que mencionas es muy importante y me parece muy buena observación, porque siempre la gente cuando empieza su vida sexual se preocupa por estar físicamente protegido, exacto, pero ¿qué pasa? Bueno, quieres tal vez no quedar embarazada, no contraer alguna infección, alguna enfermedad de transmisión sexual, que son los temas o los puntos que más se mencionan durante alguna plática o durante estos temas. Todos sabemos a qué estamos expuestos, pero ¿qué pasa entonces sobre la protección emocional? Puedo hacer ahí una división en la cual decir, me siento protegido emocionalmente, es decir, me siento refugiado en alguien. O bien me gusta cómo se comporta conmigo, porque eso lo considero como protección, es decir, yo te cuido, ¿sí? Entonces, durante la adolescencia, Stanley Hall, nos dice que la adolescencia se comprende de los 10 a los 22 años, en un periodo turbulento en el cual no van a saber si irse a la izquierda o a la derecha. Un día van a estar de este lado, un día van a estar del otro. Entonces hay que tomar muy en cuenta en eso, que el adolescente es inestable. Bien, inestable, claro, en ese momento. ¿Por qué? Porque también hay que mencionar que no hay una edad para la madurez. No hay un manual en donde nos dice, a los 30 puede ser maduro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, protegido emocionalmente, el ejercicio de la sexualidad debe ser responsable. Y independientemente de que debe ser responsable, debe ser consensuado, ¿sí? Entonces, es importante sentirte bien, elegir a una persona correcta. Muchos nos preguntan, ¿quién es la persona idónea para iniciar mi vida sexual? ¿Sí? Son muchas situaciones en las cuales entra una cuestión afectiva, una cuestión de atracción, obviamente, porque desde ahí parte, ¿no? Esta química o la relación que inicias. Pero no hay una burbuja que te proteja de cosas o que te haga inmune y te diga, ¿sabes qué? Con esto no te va a pasar nada. Pero sí mantener una muy buena comunicación, ser responsables y finalmente algo que yo sí recomiendo tanto a chicos, padres, a toda la gente que nos está presenciando, el saber en qué edad es adecuado iniciarlo. No hay tampoco, es decir, a los 10 ya puedes, a los 12 no, a los 14 sí, a los 16 no. Simplemente saber en qué momento quieres realizarlo y con quién. Es muy importante. Una persona que te sientas la cual te haga sentir en confianza, tengas confianza de hablar de muchas cosas, de expresar cosas negativas, de expresar cosas positivas y finalmente que haya esa relación de bienestar, que te haga sentir bien. Al menos a mi punto de vista eso es una protección emocional. Te la puede dar desde papá, tu mamá, un amigo, pero hablando en este tema sí considero que son características muy, muy relevantes. Totalmente de acuerdo. Si estamos conscientes de lo que es involucrarse con una persona, tanto física como emocionalmente, podremos entonces protegernos y en todos los aspectos y evitar un embarazo no planeado. Así es. Y bueno, la audiencia nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de decirle a nuestros papás que está la chica embarazada? Bien, bueno, mira, la mejor manera, te puedo enlistar 3 características. En primer lugar, tener la certeza de que estás embarazada, porque muchas veces ocurre que dices, mamá, estoy embarazada, ¿pero por qué? Por cierta sintomatología, conocerlo, es decir, tener la seguridad. Segundo, determinar la situación, es decir, ¿qué va a pasar? La persona con la cual estás, bueno, en esa situación, ¿está contigo o no está contigo? La mejor manera es abordar el tema de una manera muy honesta y dejando en claro lo que está ocurriendo. Mientras más dejas pasar el tiempo, mucha gente dice, es que hasta que yo me sienta lista o me sienta preparada. Claro que no, lo único finalmente se lo vas a decir. Entonces lo único que estás prolongando es el tiempo. Entonces, desde que tú abordas o tienes la seguridad, tienes que afrontarlo de una manera muy responsable. ¿Sí? Entonces creo que esa es a mi punto de vista, la manera más viable. También tenemos otra pregunta, nos las hace Luis Flores. Nos comenta que su novia y él van a tener un hijo. ¿Realmente existe la necesidad de casarse? Más que nada por la insistencia de los padres. Mucho cuidado con lo que voy a decir y digo cuidado porque hay que prestarle atención. Toda
las respuestas que la gente te dé, va a ser de acuerdo a lo que percibe, a la percepción que tenga de esa situación. No es necesario, si tú me preguntas ahorita, ¿es necesario? Claro que no lo es. Puede haber hay niños con padres separados, pero realmente felices. Entonces, si tu relación no es muy sana, entonces no va a ser muy sano el crecimiento del niño, ¿sí? Entonces, no es necesario, claro, lo ideal. ¿Por qué te digo que es lo ideal? Porque la sociedad nos estipula que para tener un hijo debes de estar dentro de una familia. Entonces, ¿qué pasa si a veces no están dentro de? Pues dicen, ay, es que no tiene mamá, es que no tiene... Claro que todos tenemos un papá y todos tenemos mamá, ¿sí? Pero mientras la relación no sea sana, no es lo más conveniente. Totalmente de acuerdo con lo que nos ha manifestado. Y pues muchas gracias, licenciada. La plática ha sido muy amena, nos ha dejado mucho aprendizaje y pues gracias por compartirnos esta información. Al contrario, fue muy grato haber colaborado con ustedes en esta sección y bueno, espero que haya sido de utilidad. Bueno, estimada audiencia, no deje de sintonizarnos. Esto fue la sección informativa a través de UTI TV. Enseguida regresamos.